Desde una prensa mercantilista y que en este caso investiga lo que le conviene, se calla lo que no le conviene y te cobra por sacar lo que tú quieres, hasta una fiscal que hacía favorcitos a un asambleísta en funciones y a los amigos, y que informaba antes de que pasen las decisiones judiciales de cuál iba a ser la resolución. Entre otras muchas cosas, es lo que se ha destapado con esta historia del celular de Don Villa. Hace algunos años me preguntaba, entendiendo la razón, pero siempre preguntándome igual, porque hay cosas que son ilimitadas como la tontería humana, por no decir otra palabra. ¿Por qué había gente en la prensa o medios que siempre atacaban solo el correísmo y justificaban cualquier cosa de Moreno, Lasso y ahora de Noboa? ¿Por qué existía gente como Carlos Vera, Benedetti, Arrobadito, Zurita, Villavicencio, que todo el tiempo estaba tirándole lodo con ventilador al correísmo, pero no atacaban de la misma manera a gobiernos incompetentes como el de Moreno o el de Lasso? Decía, tú puedes tener tu línea política, puedes pensar lo que tú consideres, pero ¿cómo puedes justificar lo injustificable? ¿Cómo puedes apoyar algo que no tiene sentido y que le está haciendo daño al país? Claro, con el teléfono de Villavicencio ahora entendemos por qué. Porque definitivamente esta es la gente que se beneficiaba de esto, de apoyar efectivamente a los gobiernos de turno porque recibían dinero, de hacer investigaciones según el cliente, de ocultar información cuando les convenía, porque a veces les llegaban casos de corrupción y los ocultaban, de apoyar a gobiernos de turno que estaban pautando con ellos. Eso es lo que vimos en los chats. Que te digo algo, no sé si se dan cuenta, pero el mismo Cristian Zurita lo que dijo fue, no son falsos, él no dijo eso, él lo que dijo es, ojalá la posta saque todo, a lo que Boscan le dijo, tranquilo flaco, que sí lo vamos a sacar. Y hasta ahora, en todo lo que ha salido, hemos visto una prensa mercantilista, con nombres y apellidos, con acciones como desprestigiar personas. A la misma Viviana Veloz, actual presidenta de la Asamblea, le hicieron un video poniendo su cara para decir que ella hacía este tipo de videos de contenido explícito. ¿Se dan cuenta hasta dónde han llegado? Estos mismos personajes, supuestos periodistas, a la misma Alondra también le hicieron lo mismo, desprestigiando mujeres solamente por sostener este tipo de apoyo hacia la derecha que nos ha destruido tanto. Ahora se dan cuenta realmente de quiénes son estos personajes que han manejado, sí, tu opinión, porque lamentablemente como no te gusta contrastar, al primero que dice cualquier payasada, lo haces el salvador de la patria como el dueño del teléfono. Sí, de él decían que era el salvador de la patria, que era un honrado denunciólogo. Vemos que no, que realmente lo único honrado que tenía es que ganaba un sueldo lícito en la asamblea y que cuando estaba ahí, ¿saben lo que hacía? Le pedía favores a la señora fiscal, entre otras cosas. Resulta que esta prensa ha sido la prensa que ha recibido dinero, y él mismo ha dicho de quién, para hacer investigaciones o callarse. Y esa es la gente que le ha tirado tanto lodo con ventilador a la otra línea política. Y tú, repitiendo y repitiendo como loro lo que esta gente, que sin ética, sin moral, sin un poquito de amor al país, te convencía de cualquier cuento chino, para que sí, justamente los contrarios, los adversarios a ellos políticamente hablando, quienes no les daban pauta, quienes no les pagaban, no puedan regresar. ¿Saben por qué? Porque se les acababa el negocio. Ahora hablemos de tu dama de hierro, sí, esa que querían hacer hasta presidente. Pues resulta que ha quedado evidenciado que ha cometido delitos, sí, posibles delitos en este momento, pero que cuando llegue un fiscal de verdad y los investigue, van a ser delitos. Porque pasar una investigación previa, pasar peritajes de una investigación previa, sí, es un delito. Entonces, ¿qué pasó? Hay pruebas dentro de este celular que demuestran que sí, tu dama de hierro colaboraba con esta gente, dándole información privilegiada de investigaciones previas de carácter reservado. Mis queridos amigos, ¿cómo se les ha caído el cuento? Resulta que la única frase que se me ocurre, y hoy toma mucha forma, es: los corruptos siempre fueron ellos, y por eso entre ellos se defendían. Una fiscal que inclusive fue capaz de amenazar a la titular del CNE porque los resultados no se le estaban dando, porque a ella le convenía que gane Lasso. ¿Se dan cuenta que inclusive
se habría configurado un fraude electoral contra Yacu Pérez, que era el que estaba pasando la segunda vuelta. Y ustedes durante todo ese tiempo me dijeron que la dama de hierro era impoluta. Y sí, defendida siempre por los Carlos Vera, por los Villavicencio. Entre ellos se tapaban. Claro pues, si Villavicencio le pedía a la misma fiscal que le haga favorcitos con una denuncia que le había puesto Santiago Cuesta, se dan cuenta cómo se les caen sus ídolos de barro. Cómo al final el tiempo le ha dado la razón a quien tanto lodo con ventilador le han tirado. Que te engañen una vez es culpa de ellos. Que te engañen 2 veces, 3, 4, 5, ¿cuántas veces más necesitas para que te des cuenta que es culpa tuya? Porque nunca contrastaste información, creíste en cualquier tontería que esta gente se inventó como leyendas urbanas para que a sus rivales políticos no vuelvan al país. Porque no les convenía, se les acababa el negocio. ¿Hasta cuándo? El país se ha ido al carajo por tu culpa. Sí, por tu culpa. No es culpa de los políticos malos como estos. Es tu culpa porque sigues creyendo en este tipo de gente, que hoy ha quedado evidenciada. Bien decía Abdalá, el día que caiga la fiscal general, que eran policías, periodistas, abogados, de todo. Este solo es el inicio y la posta va a continuar por suerte. No con esto los glorifico, porque también, porque ocultaron la información tanto tiempo. Pero definitivamente, la verdad, al menos en algo, hace sentir ese viento fresco de que al final siempre alguien tuvo razón. Hoy se la doy, sin ser correísta. Hoy se la doy. Los corruptos siempre fueron ellos. Al final, Rafael Correa, el Mashi, tuvo razón. ¿Hasta cuándo te vas a dejar engañar? ¿Hasta cuándo vas a permitir que sigan destruyendo el país este grupito de gente? Repito, que te engañen una vez es culpa de ellos, pero ya esta es como la quinta. Ya sería culpa tuya. Seguirán saliendo cosas. Una fiscal que ha trabajado para sus intereses. Periodistas que se han vendido para sus intereses. Y obviamente para los intereses de la derecha. Tanto lucharon porque Lazo llegue al poder que ha quedado evidenciado que inclusive hasta un posible fraude existió. A ese nivel llegaron por seguir manteniendo el poder. Ahí tienes a uno de sus mimados actualmente destruyendo el país, este nuevo Ecuador que huele a viejo Ecuador con las prácticas que han tenido contra la vicepresidenta Jan Topic y compañía. Seguirá siendo destruido por ellos si tú se lo permites. Momento de despertar, señores. A las pruebas me remito. Soy Sergio.